Buenas noches, mi nombre es Carmen Aponte, capellana de la Iglesia Jesucristo Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27 WK13, la urbanización, primera sección de la urbanización Santa Juanita. Nuestros pastores son el pastor Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Estamos hoy transmitiendo la clase que correspondía al día de ayer, domingo 5 de junio. Estamos en la lección 11 de la unidad 2, Jeremías y Ezequiel. El título de la lección es Se exige la responsabilidad moral. Tomando en consideración los textos para el estudio, son Ezequiel 3 del versículo 16 al 27 y luego vamos a pasar a Ezequiel 18 del versículo 1 al 32. La verdad central lee como sigue: los seguidores de Jesucristo son responsables de andar en santidad. Como introducción al estudio, vamos a hacer un refresh, ¿verdad?, de la lección número 10, donde el Señor escogió a Ezequiel y lo comisionó, le dio unas instrucciones, le dio una misión en específico y le demostró, le enseñó que nunca, ¿verdad?, iba a estar solo. Ezequiel tuvo unas visiones que fueron claras y específicas, donde él estuvo completamente seguro de que el Señor en ningún momento lo dejó solo y que no lo iba a dejar solo. Y según él lo hizo con Ezequiel, también lo hace día a día con nosotros, ¿verdad? En esta parte de la historia el enfoque cambia a la responsabilidad de Ezequiel hacia las personas que fue llamado a alcanzar y la responsabilidad individual de cada una de esas personas de regresar a Dios. Recuerden que Ezequiel estaba ministrando en el exilio, ¿verdad? Y que el pueblo fue exiliado por unas razones en específico. Posiblemente nunca nos desempeñaremos en ningún tipo de ministerio profético. Sin embargo, todos necesitamos visión espiritual para que podamos dar advertencias oportunas cuando vemos una persona que se está acercando a un riesgo espiritual, ¿verdad? Que va a hacer algo que no es apropiado, no es adecuado de acuerdo a lo que dice la palabra. La pregunta es, ¿le hablaremos a esa persona y trataremos de llegar a otros, o nos quedaremos callados y nos conformaremos con nuestro propio sentido de seguridad al caminar con Dios? Martín Lutero dijo una vez: usted no solo es responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice. El Señor en su proceso nos aparta un tiempo donde vamos a estar mudos, en silencio, sin hablar. Y luego nos va a mostrar cuál es el momento oportuno donde Él necesita que nosotros hablemos. Dios inculcó a Ezequiel su responsabilidad de advertir a las personas cuando éstas se acercaban al desastre espiritual a través de su comportamiento. En la parte 1, el subtítulo es Advertencia de muerte inminente. Lourdes nos va a estar leyendo Ezequiel 3 del 16 al 21. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablarás, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.
Y el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. En una situación de emergencia, cualquier persona que sepa algo que es vital para la seguridad de la comunidad está obligada a compartir esa información. Eso también es cierto en el sentido espiritual. En Ezequiel 3 vemos que esta fue la responsabilidad que Dios le dio a Ezequiel cuando llamó al profeta a ser un atalaya para los exiliados de Judá. En el mundo antiguo era deber del atalaya pararse sobre el muro de la ciudad o en otro lugar estratégico y estar atento a todas las señales, ¿verdad?, de un posible ataque. Si el atalaya detectaba peligro, era su responsabilidad dar la voz de alerta a todos los habitantes y a sus líderes para que pudieran unirse y defender la ciudad. Dios le dijo a Ezequiel que había hecho de él un atalaya espiritual para el pueblo y que si no le advertía cuando se acercara el peligro, sería responsable de esas vidas que se perdieran. La responsabilidad del atalaya es vigilar y advertir. Todo creyente está llamado a advertir a aquellos en su círculo de influencia de los peligros del pecado. Lo hacemos. Debemos ir, ¿verdad?, evaluándonos nosotros mismos. El Señor exhortó a Ezequiel también a que advirtiera a los justos que se desvían del camino correcto. Si los justos se desvían de la conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Esa palabra se lee en Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 20. Los creyentes son responsables de las decisiones desastrosas al abandonar a Dios y aceptar el pecado. Preguntémonos, ¿cuáles son algunas razones por las que la gente a veces se muestra recia a hablar con alguien sobre su estilo de vida, a pesar que saben que esa persona está al borde del desastre? Pensemos en las personas que están a nuestro alrededor, que nosotros tenemos conocimiento de que están en el pecado y sin juzgarlos, sin la intención de juzgar, pero vemos que están al borde del precipicio y aún así, teniendo nosotros palabra y estándonos nutriendo de palabra, no hacemos nada. Y si el Señor nos pone delante de esa persona y nosotros nos damos cuenta, es nuestro deber, porque en el final, en el juicio final, nos van a pasar cuenta, nos van a preguntar. Lourdes, ¿nos puedes leer Ezequiel? ¿Querías comentar algo? Sí, que muchas veces uno le comenta o le lleva palabra, pero muchas veces la persona la rechaza. Y muchas veces pues hay personas que ven las cosas y sabiendo que tienen que hablar, no lo hacen por miedo al rechazo. Pero en la lección pasada estudiamos que el Señor le dio a Ezequiel ese nivel de terquedad necesario, ¿verdad?, esa perseverancia. De hecho lo llamó terco, hay que ser terco. Nosotros no debemos desistir, nosotros no podemos desistir. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber siempre estar ahí, según el Señor está para nosotros. Porque si nosotros tenemos la inquietud y está en nosotros, no es un sexto sentido, es el Espíritu Santo el que nos está trayendo a la mente o a nuestra presencia esa persona que tiene necesidad. Y si es a nosotros a los que nos pone frente a esa persona, es porque somos nosotros los que le debemos de llevar la palabra. Sí, dice que su sangre será, ¿sabes? Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables, correcto. Amén.
El 3:22 al 27. 22 al 27, correcto. Ezequiel capítulo 3, 22 al 27. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas y con ellas te ligarás y no saldrás entre ellos. Y haré que se quede tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que responde, porque son casa reverde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Poderosa palabra, ¿verdad? Ese último versículo. Esa porción que cuando el Señor le dice, cuando yo quiera que hablarás y solo dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Wow. A la verdad que el Señor es poderoso y sin duda alguna nos prepara. Después de encargarle a Ezequiel que cumpliera fielmente su papel de atalaya, el Señor le dio su primera tarea. Entra y enciérrate dentro de tu casa. En el encierro iba a estar en silencio. Iba a hablar cuando el Señor le dijera y solamente cuando el Señor le abriera su boca para decir única y estrictamente esa palabra. De esa manera, cada vez que Ezequiel hablara, lo haría con la autoridad que acompañaba a las palabras de Dios. Pasamos a la parte 2, el principio de la responsabilidad individual. Nos puedes continuar leyendo en Ezequiel, esta vez Ezequiel 18, capítulo 18, versículos del 1 al 9. El alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usaréis en este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Pregunta. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuera justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los oídos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajera su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Amén. Los oyentes de Ezequiel estaban en cautiverio y exilio debido a los pecados como nación. Sin embargo,
Cada uno podía elegir personalmente vivir con rectitud, incluso en medio de una cultura injusta. A veces la gente de hoy disculpa el pecado diciendo, vivimos en un mundo caído. Solo son excusas, dan muchas excusas, culpan a otros, siempre hay una justificación. Ezequiel desafió una idea que era popular entre los exiliados de Judá, la noción de que estaban sufriendo por los pecados de sus antepasados y no por los suyos propios. Cabe señalar que aunque el exilio fue un juicio colectivo provocado por los pecados de varias generaciones, esto no significa que la generación actual fuera inocente o que estuviera sufriendo por los pecados de otros y no por los suyos propios. Las generaciones anteriores habían pecado y habían provocado al Señor, pero esta generación había agregado sus propios pecados a los que ya había cometido, ¿verdad? Su pueblo. No obstante, Dios también llamó a Ezequiel para anunciarles que incluso en medio del castigo colectivo, Él todavía ofrecía la promesa de vida. Ezequiel, capítulo 18, del 5 al 9. Donde Dios se comprometió a dar vida a cada hebreo que rechazara la idolatría, la inmoralidad sexual, la injusticia y la violencia. En otras palabras, cada persona podía decidir que obedecería sus mandamientos y seguiría a Dios fielmente, aún dentro de un pueblo injusto, aún dentro de un pueblo que vivía, ¿verdad? El colectivo vivía en pecado. Cada individuo podía tomar sus propias decisiones. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos estar en un mundo caído, en un mundo de pecado, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que ser pecadores. Eso no quiere decir que yo tengo que irme al mundo a hacer lo que el mundo hace. Continuamos con la lectura de Ezequiel capítulo 18 del 10 al 18. Dice, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, comiere robos, no volviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni comiere de robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartará su mano del pobre, interés y usura no recibiré, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Si bien es cierto que uno puede vivir una vida cristiana confiando en Dios y alejándose de los pecados de nuestros antepasados y nuestra cultura, lo contrario también es cierto. Es posible criarse en un buen hogar cristiano y en un ambiente eclesiástico saludable, sin embargo, alejarse de Dios. En Ezequiel capítulo 18, versículos 10 al 18,
Dios le recordó a su pueblo a través de Ezequiel que cada individuo en cada generación toma una decisión personal acerca de servir a Dios o rebelarse contra Él. Tener padres rectos no garantiza la justicia para la próxima generación, ni tener padres injustos significa que uno está condenado a vivir separado de Dios. Ahora vamos para la parte 3 con el subtítulo El Señor es justo. Isaías, ¿nos podrías leer Ezequiel 18, versículos 19 y 20? Y vosotros decís, porque el Hijo no llevará el pecado de mis padres, puesto que el Hijo ha obrado el derecho y la justicia y ha guardado todos mis estatutos y lo ha cumplido, de cierto vivirá. El alma que peque, esta morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la piedad del impío será sobre él. Amén. Amén. El pecado de cada persona es suyo propio. En nuestro tiempo, casi en cada cultura se entiende instintivamente que ningún ser humano deberá ser castigado por las acciones de otra persona. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han sido castigadas o perseguidas por pertenecer a un grupo en particular. En tiempos de crisis o de guerra, a menudo se identificaban a los miembros de una determinada raza, etnia o clase social como una amenaza, y ciertos grupos se sentían justificados para castigar a los seres humanos que eran percibidos como una amenaza solamente por pertenecer a esos grupos. De eso hay mucho en la historia, tanto en la contemporánea como en la antigua, así que todos los días vemos en las noticias, ¿verdad?, lamentables situaciones que se dan contra algunas razas en específico. Y si nos vamos a la parte espiritual, pues entonces tenemos a nuestros misioneros en lugares donde son perseguidos porque el cristianismo no es legal, o simplemente legal o no ilegal, o legal o no legal. Son perseguidos solamente porque son cristianos y están en contra de la cristiandad y del amor, ¿verdad?, que el Señor nos profesa para nosotros. Claramente es injusto castigar a las personas por actos de otros, aunque estén asociados con los transgresores de alguna manera. En Ezequiel 18, versículos 19 y 20, se enfatiza la justicia y la misericordia de Dios al insistir en que Él no castiga a nadie por lo que sus antepasados hayan hecho. Dios ciertamente castiga el pecado, pero no castiga a nadie por las malas acciones de otra persona. Nuestro Dios es justo y debe ser ejemplo para nosotros. Y si Él no lo hace para con nosotros, ¿qué nos da a nosotros el derecho de hacerlo con otros? Así que tenemos que seguir orando por esas personas, ¿verdad?, que se ensañan con un grupo en específico, simplemente porque piensan o porque quieren algo diferente a lo de ellos. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, Dios responsabiliza a cada persona de sus actos. Cuando estemos ante Dios en el día del juicio, recibiremos lo que justamente merecemos por las obras realizadas en nuestra vida. No seremos perdonados porque venimos de una familia o nación cristiana, y no seremos condenados por lo malo que haya hecho cualquier otra persona, grupo o clase con la que podamos estar conectados. Lourdes, ¿nos puedes leer
Ezequiel capítulo 18 del 21 al 32. Amén. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las injusticias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apártese el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apártese el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, sino Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Amén. El pasado no determina el futuro. Nuestra relación con Dios nunca es estática. Si por alguna razón nuestra comunión con Él se ha interrumpido, la puerta siempre está abierta para nuestro regreso por otro lado. Si nos alejamos de Dios y elegimos el camino del pecado, no debemos suponer que Dios pasará por alto nuestra decisión. Ezequiel declara que las acciones pasadas de uno no determinan definitivamente el futuro de una persona. Dios evaluaría a su pueblo en base a las decisiones que tomaran en el futuro. El impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos sus estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Por otro lado, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Eso lo encontramos en Ezequiel, capítulo 18, versículo 26. Básicamente es el creyente que persevera en la fe hasta el fin el que será salvo. Dios nos dice, aunque vivimos en una cultura que está lejos de ser piadosa, Dios nos ama a cada uno de nosotros y nos ofrece la oportunidad de aceptar a su Hijo Jesús y de vivir para Él. Como creyentes, hemos sido llamados a ser atalayas para quienes nos rodean, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Nuestro deber es advertir
de las consecuencias de la rebelión contra Dios. Nuestro Señor nos llama a dejar nuestra pasividad y desconexión de la realidad y en cambio hablar de la verdad en amor a quienes necesitan escucharla. La aplicación de esta enseñanza es muy importante. Primero debemos evaluar nuestro hogar, nuestro lugar en la familia, en la comunidad. Estoy influyendo para que otros conozcan a Jesús. Estoy orando por los líderes a todo nivel, que conozcan a Cristo como Salvador y busquen la sabiduría de Dios en su liderazgo. Examinemos nuestra actitud y nuestro estilo de vida para determinar si está abriendo la puerta al comportamiento que no agrada a Dios. Evaluemos eso. Estamos llamados, el Señor nos comisiona y también nos está llamando y nos está diciendo claramente en la palabra que somos atalayas. Lo que estamos aprendiendo y de lo que nos estamos empapando, de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos viviendo en su palabra y de su amor y su misericordia, no es solamente para que nos quedemos con ellos, es para que también ayudemos a otros y le hablemos a otros. Esto, no sé si Lourdes quiera comentar algo. No, básicamente toda la clase fue, es como, eso fue en ese tiempo Ezequiel con los que estaban cautivos, pero en este tiempo también hay muchas personas que están cautivas y quizás en un núcleo familiar hay algunos que están en pecado y otros no, y no se puede juzgar a uno, la familia completa por uno. Más bien uno debe de ir a esos que, ¿verdad?, que no han pecado y hacerle ver que lo que está haciendo el familiar pues no está bien ante los ojos del Señor, y uno no sabe si uno se puede, uno no sabe, uno siembra esa semilla y puede esperar el milagro de que toda la familia esté. Nuestro primer ministerio es la casa. Y verdad, el Señor nos comisiona que sí, vamos afuera, vamos a hablar, vamos a evangelizar, vamos a llevar palabra, vamos a rescatar esas almas que están al borde del precipicio, ¿verdad? Que se están yendo en una debacle espiritual, haciendo cosas que desagradan al Señor, pero vamos a hacerlo fuera, pero también lo tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, porque la casa debe estar en orden. Y muchas veces tenemos personas tan cerca y lo que pensamos es eso, como lo hicieron Ezequiel en su propio pueblo, que lo rechazaron, lo burlaron, y a nadie le gusta. Pero si el Señor me envía, ¿qué debo hacer? Debo ir, tengo que ir, tengo que hacerlo. Y vestirnos un poquito de esa perseverancia, ¿verdad?, que el Señor también le dio a Ezequiel, que según le dio a él y lo preparó, también nos lo da a nosotros. Lo que tenemos es que trabajar para el Señor firmemente. Sí, somos instrumentos del Señor para... Lourdes, si nos puede llevar en oración para hacer el cierre de la clase. Amén. Amantísimo Dios, gracias te damos, Padre, ante tu trono estamos, Señor. Primeramente dándote gracias, Señor, Padre, pidiendo perdón si en alguna forma te hemos ofendido en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque se ha llevado a cabo esta clase, Señor. Tú lo has permitido, Padre. Te doy gracias por nuestra hermana Carmen, gracias por ella, la capellán Carmen, Señor. Ella se ha puesto dispuesta a dar esta clase, Señor. Te pedimos por la salud de nuestro hermano Luciano y su esposa y todos los que estén enfermos, Señor. Cúbrelos con tu manto santo, Señor. Por las llagas de Cristo somos sanos, Señor. Te pedimos, Señor, Padre Santo, misericordia a ellos, Señor. Te damos gracias por esta clase. Ha sido muy buena, Señor. Esperamos que todos los que han escuchado, Señor, a través de las redes sociales, les sea de edificación, Señor, y puedan meditar en la palabra. Se leyeron los textos, te pedimos, Señor, que cuando los lean, vuelvan a meditar en esta palabra, Señor, seas tú hablando con ellos, hablando con cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén.
Buenas noches. Recuerden que estamos en la Iglesia de Cristo de Jerusalén, en la calle 27 WK13, aquí a su orden. Los cultos los domingos comienzan a las 10 de la mañana con la escuela dominical. Así que nos vemos.